Hola a todos y bienvenidos hoy a nuestra clase acerca de la introducción de la educación física. Mi nombre es Laura Natalia Tinjacá y hoy los estaré acompañando en este maravilloso recorrido. Así que, comencemos. Bien, empezaremos hablando acerca de las consideraciones del Ministerio de Educación Nacional acerca de la educación física. ¿Y qué nos dice la educación física? La educación física, la recreación y el deporte se consideran como una disciplina privilegiada, ya que por medio de esta se da una formación integral de los estudiantes. Por ende, tiene gran acogida a la población e incrementa su importancia a la comunidad educativa. Comúnmente tendemos a confundir estos tres términos, asociándolos a un solo concepto, pero son diferentes. Comencemos con la educación física. De acuerdo a Benilde Vázquez, la educación física es la educación del hombre y se centra en el cuerpo y sus movimientos. Tiene como propósito el mejor conocimiento de sí mismo y la adaptación con su entorno físico. Ahora hablemos acerca de la actividad física. Según la Organización Mundial de la Salud, la actividad física hace referencia a todo movimiento, incluso el que se hace en el tiempo de ocio o para desplazarse de un lugar a otro, todo como parte de un trabajo como tal de la persona y puede ser intenso o moderado y esto obviamente mejora la condición de salud. Luego tenemos al deporte. Bien, en el deporte el señor Romero Granados nos dice que es cualquier actividad organizada o no, que implica un movimiento mediante el juego con objeto de superación de victoria hacia un título individual o grupal. Veamos otros conceptos. Anne-Marie Schaeber habla acerca de la educación física como la posibilidad del desarrollo sano del ser y estimula una vida sana incluyendo la higiene personal. Luego tenemos la definición de Marcos Becerra acerca de la actividad física y nos dice que no es otra cosa más que el movimiento que se hace en algunas estructuras físicas, todo esto accionado por medio de los músculos esqueléticos y esto deriva un gasto de energía. Por último, tenemos la definición de Castejón acerca del deporte, en donde nos habla que se elabora y se manifiesta un conjunto de movimientos o un control voluntario de las características individuales o en cooperación para competir consigo mismo o por diferente medio, ya sea grupal o pues en otro ámbito. Bien, ahora hablemos de una diferencia bastante marcada en estas tres definiciones. Por ejemplo, la educación física define los propósitos cuando se dispone a conocer, a desarrollar, a apreciar, a cuidar unas facultades del cuerpo. La prioridad como tal de la educación física es la construcción de la corporeidad y tiene como propósito la conformación de la entidad corporal de la formación integral, pues como tal del ser humano. ¿Qué sucede con esto? Resulta que a nivel nacional también se dan unos propósitos, entonces puede ser como tal promover acciones que ayuden a transformar algunas prácticas de la educación física, todo esto con fines de proyectos institucionales y esto ayuda pues como tal a impulsar unas nuevas didácticas participativas y generadoras dentro de esos mismos proyectos pues que de cierta manera son creativos. De otra forma aporta, digamos que de cierta manera, a los actores del proceso educativo, teniendo en cuenta sus intereses, sus necesidades, los derechos, las responsabilidades, a través de unos conocimientos de valoración y expresión. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante se desarrolla en sus dimensiones corporales, teniendo en cuenta la lúdica y la diversión en las prácticas culturales. Por otro lado, uno de los propósitos más importantes es contribuir al desarrollo de los procesos formativos del ser humano
mediante la organización del tiempo y el espacio, la interacción social y la construcción de técnicas de movimientos en cuanto a la expresión del cuerpo, la experiencia lúdica y recreativa. Listo. Por otro lado, de cierta manera, ayuda a orientar la investigación como actitud de ciertos procesos cotidianos y digamos lo que se tienen estrategias lúdicas y pedagógicas para que el área responda a las necesidades como tal de el desarrollo pleno de la personalidad. Ahora tenemos la actividad física. En cuanto a los propósitos de la actividad física, pues tenemos que ser un elemento de prevención, de desarrollo, rehabilitación en cuanto a la salud y mejora los músculos y la prevención de enfermedades. ¿Cuáles son las actividades físicas? La capacidad aeróbica, la potencia anaeróbica y la flexibilidad. Luego, por último, tenemos al deporte. El deporte en el ámbito escolar hace referencia a una actividad cuyo objetivo es trabajar, además del deporte, la amistad, el trabajo en grupo, los hábitos de higiene y algunos otros aspectos. Algunas actividades físicas son, digamos lo que en el sentido de los beneficios, ayuda a mantener el peso ideal del cuerpo, mejora la habilidad de los reflejos y la velocidad de resistencia, reduce el riesgo de osteoporosis, ayuda al comportamiento de los niños a que se neutralice, se canalice cierta hiperactividad, crea conciencia del cuerpo y de su cuidado y por último crea nociones, normas y reglas de un lugar. Ahora hablaremos acerca de los fines y propósitos de la educación física en la escuela. Respecto a la construcción social del hombre, se sostiene una idea que es la integridad, en donde algunos pensadores filósofos se basan en el espíritu y la concepción del ser humano según las creencias del cristianismo. Es claro que muchos de estos estudiosos se han adelantado a hablar acerca como tal de el cuerpo humano y cómo está conformado, pero pues hay que tener en cuenta que hay algunas características que sí coinciden con el individuo, pero hay aspectos diferentes y muchos de ellos los han tomado como fuente de inspiración para sus teorías. Por ejemplo, aquí podemos ver en nuestra pirámide al ser humano. Cuenta con 3 dimensiones: el cuerpo, el alma y el espíritu. Hay que recordar que todo esto es según el cristianismo. Luego nos vamos a los fines de la educación física como tal. ¿Qué pasa? Desde el accionar pedagógico, la educación física contribuye a la construcción de una sociedad. ¿Y qué pasa con esa construcción de la sociedad? Pues se centra en la formación del ser humano desde una composición física, motora, psicomotriz, comportamental y corporal. Hay que tener en cuenta que hay unos factores sociales, culturales e históricos dentro del contexto que se tenga en cuenta. No importa si estamos en Colombia o si estamos en Argentina o en cualquier parte del mundo. Siempre van a existir esos factores sociales, culturales e históricos que van a tener como cierta implicación dentro del contexto educativo. Es por eso que no se debe olvidar que la educación física se aplica según la población a la que va dirigida. Ok, teniendo en cuenta al señor Torres, los fines de la educación se clasifican en un fin trascendente y tenemos como 2 fuentes de pensamiento, que es como tal la del mismo Torres Solís y la de Immanuel Kant. ¿Qué pasa? Torres Solís dice que el pleno desarrollo de todas las capacidades del ser humano se integran y se desarrollan en conjunto. Ahora, lo que dice Kant acerca del fin como tal de la educación es que se lleve a desarrollar todas las facultades humanas hasta tal punto que puedan alcanzarse todas las fuerzas del interior del ser humano. Ok,
teniendo en cuenta que estos autores utilizan la importancia de la educación física como un instrumento de cambio social, eh, hay ciertas categorías de la educación física que nos permiten complementar sus ideas. Entonces, el desarrollo del proceso de socialización, el desenvolvimiento de la corporeidad, el desarrollo intelectual, em, la enculturización, la configuración de una axiología moral permanente, el equilibrio emocional y el cultivo de valores en diversos ámbitos del desarrollo humano. Por otro lado, tenemos, Por otro lado tenemos que también hay unos fines inmanentes. El mismo Torres lo explica. Según la perspectiva sociocultural con la que se aborden ciertos temas, pueden plantearse distintas formas de cómo ver los fines de la educación. ¿Qué pasa? De cierta manera, no importa el contexto o la sociedad en la que se llegue a ejecutar una clase de educación física, siempre están presentes algunos fines y son similares a los trascendentes. Se pueden complementar y se diferencian también, pues que se enfocan en el fortalecimiento de la persona y la integridad. Ahora, ¿qué podemos ver acerca de estos fines inmanentes? Entonces, hay unas categorías culturales y axiológicas que ayudan a complementar el enunciado que hablamos anteriormente. El desarrollo de la corporeidad, la eficiencia fisiológica, la preservación de la salud como un estado de bienestar integral, la promoción de valores vitales y morales y estéticos, y el desarrollo del proceso de socialización y como tal un bienestar integral que se dé por medio de la fuerza evolutiva y el sentido de la emotividad. También sin dejar de lado que están algunas áreas de la educación física que son muy importantes en el desarrollo de estos fines porque contribuyen y complementan como todas las características que ya se han englobado acerca de estos fines. Por ejemplo, tenemos el área físico-motriz. Esta área es muy importante porque ayuda a promover el índice de aptitud. El índice de aptitud que llegan a tener los estudiantes por medio de la actividad física, las cualidades motrices, de la fuerza, la velocidad, la flexibilidad. También, por ejemplo, podremos hablar acerca del área de higiene. Podríamos decir que de cierta manera sería como todo lo contrario de la educación física, porque la asociamos como algo en donde pues se tiene únicamente como el proceso de limpieza del cuerpo. Pero todo eso tiene un trasfondo muy interesante y no solamente es el higiene, sino como tal el cuidado del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Esta área ayuda a contribuir el desarrollo y la preservación de un estado general de salud que sea satisfactorio y provoca pues capacidad como en buen estado de los aparatos y sistemas del organismo como tal. Luego nos vamos al área social, que sin duda es una de las áreas más importantes dentro de la educación física. ¿Por qué? Lo que pasa es que esta área nos ayuda en el proceso de socialización y promueve las relaciones humanas. Todo esto en el marco de una convivencia cordial, alegre y respetuosa, que nos ayuden en las prácticas físicas y deportivas de las que se encarga como tal el área y que nos ayuden a generar en el estudiante esas condiciones solidarias, responsables,
y de cierta manera de conciencia de grupo. También tenemos el área psicológica, que nos ayuda en el desarrollo psicológico, propiciando la agilidad mental, la seguridad, la estabilidad emocional, todo esto centrado en el estudiante. Y por último tenemos el área moral, que fortalece los valores morales dentro de una integración en conjunto, y pues que la persona tome conciencia en el sentido de qué está bien y qué está mal. Bien, y terminaríamos esta parte, digámoslo como que centrado en algunas generalidades, con algunos propósitos que no nombramos anteriormente. Por ejemplo, la de aportar la formación al ser humano en el horizonte de su complejidad, apoyar la formación de la cultura ciudadana de valores fundamentales para la paz, apoyar a la educación ecológica con base a una conciencia sobre el medio ambiente, y desarrollar una pedagogía en la inclusión en todas las personas que practican la educación física, la recreación y el deporte. Bien, nos vamos a una de las partes más chéveres de cómo entender acerca de cómo afecta de pronto la educación física a los niños. Vamos a ver las etapas del desarrollo motor de los 0 a los 6 años. Observemos la siguiente gráfica. Podemos ver que hay 6 etapas. De 0 a 6 meses, de 6 a 12 meses, de 12 a 24 meses, de 2 a 4 años y de 4 a 6 años, que es donde nos vamos a enfocar en este momento. Ok, comencemos en la primera etapa. ¿Qué pasa en esta primera etapa? El niño de 0 a 6 meses, digamos lo que tiene, digamos las actividades un poco más desarrolladas son que levanta la cabeza, se prepara para el gateo, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué más pasa durante esos de 0 a 6 meses? Los primeros meses de vida de un niño se experimentan muchos cambios en el área psicomotriz. Aún hay mucha dependencia de los padres y pues él necesita como de que los padres estén súper pendientes de él en todas las actividades que realiza. Ya de los 6 a los 12 meses es un poquito más independiente, pero aún tiene dependencia de los padres. Gatea y se pone de pie y pues da algunos pasos. En algunos casos, no en todos. Esto no quiere decir que al año todos los niños tengan que estar caminando, porque pues todo es un proceso. Luego, de los 12 a los 24 meses, aquí ya pueda que el niño esté caminando y aprende a subir escalones. De los 2 a los 4 años aprende a montar bicicleta o patines o patineta o bueno, monopatín. Y por último ya en la etapa que nos vamos a centrar, que es de los 4 a los 6 años, ya tiene un poco más de desarrollo motriz, entonces ya salta, trepa con habilidad, baila, digámoslo como que en ese ámbito se desarrolla un poco más. Vamos a hablar por otro lado acerca de las fases o los momentos evaluativos dentro de la educación física. ¿Cuáles son los momentos de la educación física? ¿Qué tenemos que hacer antes de cualquier cosa? Hay que definir unos objetivos. Los objetivos son primordiales para determinar qué queremos con nuestra clase. Luego nos vamos a la construcción de indicadores y criterios. Estos indicadores y criterios nos van a dar las pautas para llevar a cabalidad todo lo que queremos dentro de nuestra clase de educación física. La construcción de instrumentos y actividades evaluativas. ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Cuáles son las actividades que vamos a desarrollar? ¿Por medio de qué vamos a evaluar a los estudiantes? Y por medio de un ejercicio, por medio de una dinámica, por medio de exposiciones, si de pronto hay teoría dentro de la clase. Todo eso es necesario delimitarlo antes de ejecutar. Teniendo todas estas cosas ya como en práctica, ya teniéndolas claras, se entra a la implementación de la clase.
la implementación de la clase con los indicadores, con los criterios, con los instrumentos evaluativos que desarrollamos con anterioridad, para desarrollar a cabalidad, digamos, lo que nuestra clase, el tema que querramos enseñar. Luego de esto viene la recolección de evidencia. Entonces, por medio de la evaluación o por medio de nuestra actividad, se puede utilizar registro fotográfico, bueno, como se determine para, digámoslo así, como accionar ese tipo de estrategias y que todo nos salga súper bien. Teniendo en cuenta eso, nos pasamos a la sistematización de evidencias. Es aquí donde nosotros determinamos si estuvo bien, no estuvo bien, qué falló, qué faltó, qué estudiantes se desarrollan más, qué estudiantes se destacaron más, de pronto a cuáles les hizo falta un poco más de práctica o cuáles definitivamente no tienen esa habilidad desarrollada. Y teniendo en cuenta eso, se toman decisiones, qué actividades nos sirven, qué actividades no nos sirven, cómo podemos corregir, cómo podemos implementar, todas esas cosas que hacen parte dentro de los momentos evaluativos de la educación física. Veamos una clase magistral sencilla. ¿Qué debemos hacer, digamos, nosotros para actuar, digamos, en cualquier momento? Yo llego un día normal a dictar mi clase. Yo presento los objetivos de la clase y creo un ambiente de motivación para mis estudiantes, de tal manera que ellos estén dispuestos y busquen ser participativos al momento del desarrollo de la clase. Luego viene el calentamiento, el desarrollo de la clase y el cierre de clase, pues teniendo en cuenta todas las actividades que se desarrollen dentro de la misma. Ya entramos a los componentes de la evaluación dentro de la educación física. ¿Cómo podemos identificar esos componentes dentro de la evaluación? Bien, la fundamentación no es más que la selección de recursos para consolidar de pronto una acción educativa con el propósito de asegurar la efectividad, que sí se va a cumplir al 100%. La motivación, pues el ambiente que se da de pronto de docente a estudiante para el desarrollo de la clase. La clasificación, que pues como antes lo veníamos diciendo, el docente clasifica de pronto cuáles tienen mayor de rendimiento y cuáles no. En cuanto a la información, es como la retroalimentación que yo tengo con mis estudiantes del proceso, si obtuvieron buenos resultados o si no. El pronóstico es como la idea que se hace el docente teniendo en cuenta ciertos campos y ciertas decisiones que contribuyen al aprendizaje de los estudiantes. Por último, la certificación, que ya pues teniendo en cuenta la valoración. Todo esto se hace pues con el fin de adquirir un poco más de proximidad a los estudiantes. Ya digamos lo que pues las etapas como tal de la educación física son 4 y comienza con el diagnóstico. ¿Qué pasa en ese diagnóstico? Allí se percibe de alguna forma cuál es la eficiencia de los procesos que hay dentro del proceso de desarrollo de aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Se determinan como los propósitos o se concretan esos propósitos a los que yo pues de pronto quiero llegar. Luego, ¿qué pasa con el análisis? Entonces, el análisis me permite a mí examinar cuáles causas han influido positivo o negativamente en el desarrollo como tal del aprendizaje del área. Se puede realizar por medio de medios didácticos, se pueden determinar como qué modelos se pueden utilizar y cuáles no, todo depende también de las instalaciones, de los alumnos. Digamos lo que esto se hace con el fin de corregir o motivar a los nuevos ambientes de aprendizaje, pues que sean un poco más fáciles para este proceso. Luego, en cierto caso, entra en juego la replaneación. La replaneación es muy importante porque por medio de esta, pues, se generan nuevos aspectos teniendo en cuenta como esos resultados negativos que se obtuvieron anteriormente. Y ya por último,
pues la realización. ¿Qué pasa ya con la realización? Es ya cuando ya tengo mi medio corregido, cuando ya tengo objetivos trazados nuevamente y cuando están a punto pues de ejecutarse nuevamente. Ya con eso cerramos nuestra presentación el día de hoy. Muchas gracias por la atención prestada y espero todo haya quedado claro y haya sido de tu agrado. Nos vemos en una próxima. Adiós.